Ya jóvenes, en este video vamos a revisar los conceptos de Tablespace, cómo crear una Tablespace, cómo crear las cuentas de usuario, cómo asignarles Tablespace y cómo administrar muy sencillamente los usuarios, ¿sí? Entonces vamos a partir por las Tablespace. Una Tablespace es un objeto que hay dentro de una base de datos, ¿cierto? Y que almacena objetos. ¿Ya? Las cosas se guardan dentro de Tablespace. ¿Ya? Un usuario va a tener una Tablespace por defecto, que es la Tablespace en la que va a crear objetos, pero puede tener cuota asignada en muchas Tablespaces al mismo tiempo. Entonces, la sintaxis para crear una Tablespace es bastante sencilla. Es create Tablespace, el nombre de la Tablespace, por ejemplo, TS1, ¿cierto? De Tablespace 1. Y luego datafile. Y aquí en datafile, entre comillas simples, yo voy a poner la ruta. Luego voy a poner size, y en size voy a especificar el tamaño de la Tablespace. En este caso, a esta Tablespace yo le voy a poner 200 MB, de 200 megas. Luego vamos a utilizar un extend, ¿cierto? Extend Management Local, ¿sí? Y un Segment Space Management Auto, que estos comandos no necesariamente tienen que ser estos, ¿cierto? Esta es la forma de administración del contenido de la Tablespace, ¿cierto? Vamos a permitir que la base de datos administre automáticamente y ordene los espacios y los objetos dentro de la Tablespace. Hay otra forma, ¿cierto? Pero dentro de la asignatura vamos a utilizar esta, ¿ya? Por lo tanto, esto siempre va a ir. Luego vamos a crear 3 Tablespace, pero para eso primero necesitamos trabajar la ruta. Ahora, ojo a lo siguiente. Yo voy a venir acá al usuario y voy a intentar crear en el escritorio, ¿sí? Voy a intentar crear en el escritorio la Tablespace. Entonces, fíjese. Voy a poner esto aquí, ¿cierto? Voy a poner esto acá y le voy a poner un nombre, ¿cierto? Por ejemplo, ts1.dbf, que siempre las Tablespace terminan con .dbf. Y la voy a intentar crear y quiero que se fije que me va a dar un error, ¿ya? Ahora, este error no es un error de sintaxis, es porque hay ocasiones, ¿cierto?, en las que hay algunos problemas si es que intentamos crear una Tablespace fuera de la carpeta donde se encuentra la base de datos. Puede ocurrir, ¿ya? Que le va a aparecer este mensaje que dice error acceso denegado, ¿sí? Yo les recomiendo que si van a hacer la creación de la Tablespace, por lo menos para ejercicio de laboratorio, ¿sí? Y que no tengan que estar viendo el tema de las rutas, ¿cierto? Se vayan a Oracle. Y aquí en C Oracle, ¿cierto? Tienen una carpeta y dentro de esta carpeta creen las Tablespace. ¿Ya? Ahí. Porque así no van a tener ningún problema, ¿cierto? En la carpeta que está en la ruta donde está la base de datos. Esto no les va a dar absolutamente ningún problema, ¿cierto? Entonces, con eso yo les recomiendo que hagan la creación. Ahora fíjense, yo voy a hacer la creación de 2 Tablespace más, que van a ser TS2 y TS3. Solo que TS2 va a tener 300 megas y TS3 va a tener 400 megas. ¿Sí? Entonces, voy a crear TS2, voy a crear TS3. Luego, usted puede ver estas Tablespace, ¿cierto? Mire, observe. Yo voy a venir acá y en sys voy a hacer clic derecho, gestionar base de datos, y aquí en la gestión de la base de datos yo voy a tener a la vista, ¿cierto?, las Tablespace, ¿cierto? Por ejemplo, aquí están las Tablespace que yo acabo de crear con el espacio que tienen asignado y cuánto es lo que está usado y cuánto es lo que está disponible, ¿ya? Entonces fíjese usted que aquí, por ejemplo, está la Tablespace de User, que es la que nosotros siempre utilizamos, y la Tablespace Temp, que son para crear los objetos temporales, ¿ya? Esta no es necesario crear otras Tablespace, la Tablespace de Temp siempre es la que se utiliza por defecto porque los objetos que caen aquí no son objetos permanentes, ¿cierto? Son objetos temporales para efectos de consultas y cosas similares, ¿ya? Lo importante son las Tablespace permanentes, que son estas que están acá.
Ahora que tengo estas tres tablespace creadas, voy a ir a crear usuario. Entonces, pero yo voy a crear un usuario, voy a crear a Juan, create user Juan, y le voy a poner una contraseña, identified by Juan. Juan, su contraseña es Juan. Y ahora le voy a decir cuál es la cuota que tiene en las tablespace, ¿sí? Entonces, fíjese, cuota 2 megas en la tablespace 1 y 4 megas en la tablespace 2. ¿Sí? Le voy a asignar cuota en dos tablespace distintas. Y luego voy a decir que su tablespace por defecto va a ser TS1 y que la tablespace temporal va a ser temp. Y con esto voy a terminar el proceso de creación del usuario. Ahora, ojo a lo siguiente. Yo le entregué cuota a Juan en dos tablespace distintas, TS1 y TS2, que son estas que están acá. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que su tablespace temporal, su tablespace por defecto va a ser TS1, por lo tanto todo lo que él cree va a caer dentro de esa tablespace. Pero si en algún momento yo lo cambiara a la tablespace de TS2, ya va a tener ahí una cuota asignada, por lo tanto él va a seguir trabajando. Distinto sería el tema si es que yo en algún momento lo cambiara a la tablespace TS3, porque yo no le asigné ninguna cuota para esa tablespace. Como el usuario no va a tener ninguna cuota para la tablespace que tiene asignada por defecto, en realidad no va a poder crear nada, porque no tiene espacio asignado donde crear los objetos, a pesar de que tiene una tablespace destinada para la creación. ¿Ya? Entonces, ojo con ese tema. Ahora, observe lo siguiente. Hayamos dicho TS1, ¿cierto? Yo al usuario, ¿cierto? Acá le puedo cambiar en cualquier momento cualquiera de estos elementos, ¿sí? Entonces, observe usted, voy a hacer un alter user Juan, ¿sí? Y voy a decir que lo que voy a alterar es que su default tablespace va a ser ahora TS2. ¿Sí? Y ahí lo cambio, entonces lo puedo ir cambiando de tablespace a TS1, a TS2, a TS3, ¿cierto? Y a la tablespace que yo necesite. Cualquiera de las cosas que yo pueda alterar para el usuario va a consistir en poner la cláusula correspondiente, ¿cierto? Con el respectivo valor, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si yo quisiera asignarle una cuota, ¿ya? Yo tendría que poner alter user Juan y luego cuota unlimited, por ejemplo, o cuota 2 megas, ¿cierto? On TS3. Y aquí yo le habría asignado al usuario Juan, ¿cierto? Cuota en TS3. Ya, ahora, aparte de esto, ¿cierto? Los usuarios tienen otras cosas que se pueden utilizar para administrar las cuentas, ¿cierto? De forma, como digamos, sencilla, a través de algunos comandos que se pueden utilizar aquí en la creación, ¿cierto? O en el alter. Por ejemplo, yo voy a asignar ahora a este usuario, ¿sí? Para que usted se fije, le voy a asignar el permiso de crear sesión. Entonces, si usted se fija, yo voy a venir acá a intentar iniciar sesión con él. Y esto me dice que no hay ningún problema, correcto. Sin embargo, yo podría venir acá a hacer un alter user, Juan, ¿sí? Y poner un password expire. En cuyo caso, lo que estaría haciendo sería poniendo el password de Juan expirado. Y eso significa que ahora Juan no se va a poder conectar porque su password expiró. Por lo tanto, tiene que contactar con el administrador de base de datos para poder renovarlo. Otra cosa que podría hacer, ¿cierto? Una vez que esto ya esté expirado, es volver a establecer el password. En cuyo caso le cambié el password, por lo tanto su password ahora nuevamente está activo. ¿Sí? Por último, yo puedo borrar un usuario que no me va a reclamar si es que el usuario no tiene ningún objeto creado, pero observe que si el usuario yo le creo un objeto, el objeto que sea, por ejemplo,
create sequence, Juan secuencia. Sí, ahí. Yo le creé una secuencia y ahora si yo intento borrar al usuario, ¿sí? No voy a poder. ¿Por qué? Porque tiene algo creado dentro, hay un objeto. ¿Cuál es ese objeto? Una secuencia. Entonces, para poder yo borrar a este usuario ahora, tendría que ponerle un cascade. Eso significa borra el usuario con todas las cosas que tiene el usuario. ¿Ya? Y en ese caso ahí sí podría borrarlo. Ahora, también fíjese que si yo creo este usuario, ¿sí? Y le creo una secuencia, yo podría venir acá y ahora borrar la table space de S2 sin ningún tipo de problema. Pero no podría, por ejemplo, borrar la table space 1. Oh, sí. Ah, porque es una secuencia, no es una tabla. Ya, de un segundo. De un segundo. Voy a volver a crear el usuario, ¿cierto? Aquí. ¿Ya? Y le voy a crear ahora una tabla, ¿sí? Entonces, create table, tabla, que se la vamos a crear a Juan. Y le voy a decir que va a tener una columna que se va a llamar columna, con un campo que va a ser un varchar 2, not null, ¿sí? Y le voy a meter un dato. ¿Ya? Entonces, ahora fíjese usted que si yo intento borrar la table space 3, que es la table space en la cual está trabajando Juan, no puedo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la table space no está vacía, ¿sí? Dentro hay cosas. ¿Y qué es esas cosas que hay dentro? Es los elementos que tiene Juan creado. Entonces yo tendría que acá primero cambiarlo todo de una table space a otra, que si la memoria no me falla se puede, pero es un proceso complicado, ¿ya? O simplemente voy a borrar a Juan, ¿cierto? Con todo lo que tiene Juan, y después de eso yo podría borrar la table space número 3. Eso, muchachos, es lo que corresponde a administración de table space y usuarios que nos estamos viendo en clases.